Tengan todos muy buenos días, deseando que se encuentren muy bien. Es un gusto, es un placer para nosotros estar aquí conectados con ustedes a través de estas plataformas que nos permite llegar hasta su casa o donde quiera que ustedes se encuentren. Es un gusto cada semana poder preparar estas enseñanzas, reflexiones o predicaciones, como tú quieras tomarlo, pero lo importante es que haga o produzca o genere el efecto que es el poder de la palabra en nuestras vidas. Que la palabra también pueda llevarnos a esa santificación, perfeccionamiento, que es lo que nos enseña la Escritura. Estaba reflexionando esta semana, hoy mismo justamente también reflexionaba sobre esa historia que cuenta Jesús allá en Juan capítulo 15, donde nos habla de el que permanece en Cristo. Pero después dice el que permanece en mi palabra. Y después en tercer lugar dice el que permanece en mi amor. Mira el orden. El que permanece en la persona de Cristo, el que permanece en la palabra de Cristo y el que permanece en el amor de Cristo. 3 eslabones, 3 peldaños de crecimiento y de desarrollo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos estar conectados a la vid, a Jesucristo? Él es el árbol de la vida. De Él nosotros podemos recibir su palabra, recibir la revelación de su palabra, que es la que en definitiva nos va santificando, purificando y acercándonos más a Dios, a que seamos más semejantes a Él. La importancia de la palabra, por eso cada semana nos preparamos, nos esmeramos por tener una enseñanza que llegue hasta tu casa, tu oficina o donde quiera que tú te encuentres. Por eso te animamos no solo a que tú la escuches o tú la veas, sino además que tú la puedas compartir con tus amigos, con tus conocidos, con tus seres queridos, porque la palabra siempre nos va a hacer bien. Y por supuesto, en este tiempo donde hay tanto mensaje a nivel virtual, donde la redes sociales está plagada de mensajes que a veces no son los mejores o no son aquellos que podrían ayudarnos o edificarnos en algún momento de nuestra vida. Pero la palabra siempre tiene un sentido de bendecirnos, de ayudarnos, de corregirnos, de exhortarnos y por supuesto de acercarnos mucho más a nuestro Dios. Hemos estado hablando estos domingos sobre qué viene después de, o después que nos convertimos, después que nacemos de nuevo, qué es lo que viene para nosotros. Y hemos hablado que de acuerdo a lo que Jesucristo enseña allá en Mateo 28, es que vamos a bautizar a aquellos que se han convertido a Cristo y luego les vamos a enseñar que eso es el discipulado. Hemos hablado la importancia de la oración, la importancia de la palabra, crecer en la palabra, la importancia de crecer en la oración, que nosotros también podamos convertirnos en hombres, en mujeres, en seguidores de Cristo, pero hombres y mujeres de oración, como lo dijo Jesús. Dijo, enciérrate en tu cuarto, allí entonces busca la presencia de Dios, la comunión con Dios, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. También hemos dicho que las personas que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador crecen en 2 dimensiones, en la dimensión espiritual y en la dimensión ministerial. Nuestro crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios, nuestra comunión e intimidad con Dios, y el crecimiento ministerial es lo que nosotros hacemos en bien del prójimo, en bien de otras personas. Así que nosotros constantemente vamos a estar creciendo en el plano espiritual y por supuesto también en el plano ministerial. Sería muy interesante que ahí también revisaras textos bíblicos de las epístolas de Pablo, por ejemplo, los mismos evangelios como el ejemplo de Jesús y sus discípulos y las cartas apostólicas que tenemos en el Nuevo Testamento. Todo hombre y toda mujer que reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, entonces va a crecer espiritual
y ministerialmente para con Dios y los hombres. Ese es el énfasis, ese es el modelo, esa es la meta, ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Hemos hablado también de que Jesucristo allá en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, pasa la noche orando y esa noche buscaba confirmación del Padre para esos discípulos que él ya había visto o visualizado, y él quería la confirmación del Padre del cielo para que así entonces él pudiera llamarles. Y él llamó 12 hombres a los cuales preparó, equipó, empoderó, enseñó, corrigió, exhortó, y con ellos entonces hizo un trabajo muy interesante que ha perdurado y que se ha sostenido en el tiempo por más de 2000 años. Hoy día nosotros, los hijos de Dios, somos el resultado, el fruto y la consecuencia de ese trabajo que hizo Jesús hace 2000 años. Un discipulado que tenía objetivos, metas, que tenía cosas claras. Así debe ser el discipulado que nosotros vamos a ejercer y estamos ejerciendo con nuestros discípulos. Así que desde ese punto de vista decíamos que Jesucristo ahí llamó, escogió, y en Efesios capítulo 4, verso 11, también dice el apóstol Pablo que este mismo Cristo, pero ahora entronado, glorificado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, nosotros vemos ahí una secuencia. Vemos cómo el Señor nos va llevando de un nivel a otro nivel. Primero somos llamados a la salvación, somos escogidos para servir en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, y también somos constituidos para servir en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todos los hijos de Dios, todos sin excepción, han recibido herramientas, capacidades. Dios nos ha capacitado con esas habilidades espirituales o esas habilidades sobrenaturales que también lo conocemos en las Escrituras como dones espirituales o carismas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a ti, a mí y a todos aquellos que le han recibido como Señor de su vida. Es decir, nadie está en el reino de Dios sin haber recibido algo. Todos, de alguna o de otra manera, hemos sido empoderados, bendecidos al recibir esa gracia de Dios. Así que, por un lado, hemos sido salvos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Él ha puesto eternidad en nosotros, una eternidad gloriosa para vivir con Él, pero además Él nos ha dado un sentido de misión, lo que algunos llaman asignación divina, lo que Jesucristo llamó la obra. ¿Se recuerdan allá en Juan capítulo 17, verso 4, cuando Él le dice al Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese? Esa obra de 3 años y medio fue venir a esta tierra, específicamente a Israel, predicarles el evangelio del reino, llamar discípulos, hacer discípulos, y que estos discípulos continúen la obra que Él comenzó, porque Él es la semilla, esa semilla que Él habla en Juan 12:24. ¿Se recuerdan que ahí Jesucristo dijo algo muy importante, quizás para muchos intrascendente, pero que tiene un valor importante cuando vemos el ministerio de Jesucristo, su trascendencia, sus resultados, aún después que Él no estuviera en la tierra? Y Él dice: el grano de trigo que cae y muere lleva mucho fruto. ¿A qué grano o a quién se está refiriendo Él cuando dice este grano de trigo que cae en tierra y muere? Se está refiriendo a Él mismo. Y Él dice: y este grano que cae y muere lleva mucho fruto. Han pasado 2000 años y siguen viniendo de diferentes naciones, etnias, pueblos, ciudades,
personas, ricos, pobres, cultos, incultos, vienen a Cristo, lo reciben como Señor y Salvador. Y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de mucha gente que están siendo transformados a la imagen de Jesucristo y, por supuesto, convirtiéndose en hijos de Dios. Ahora, quiero volver al punto. Todos, cuando entramos al reino de Dios, hemos recibido al menos una o más habilidades. Le llamamos dones espirituales. Otros le pueden llamar talentos. Otros le pueden llamar capacidades. Otros le pueden llamar herramientas. Depende de lo que tú estés leyendo. Pero mira, aquí en Mateo 25, el Señor Jesucristo comparte una historia, una parábola que se le llama la parábola de los talentos. Tú sabes que en ese tiempo el valor de intercambio que existía era justamente los talentos. Entonces tú cuando ibas y comprabas, pagabas con talentos. Y esos tenían un valor. Habían otras monedas de intercambio, pero Jesucristo en esta historia decide hablar de talentos. Y aquí dice en el verso 14, estoy en Mateo 25, verso 14 y 15, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando tú sigues leyendo esta historia, este hombre del verso 14, este hombre que reparte sus bienes, este hombre que reparte sus talentos con sus siervos, con sus esclavos, dice que él reparte a uno 5, a otro 2, a otro 1, pero luego él se fue lejos. Pero después, cuando tú sigues leyendo, acá en el verso 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, el que había repartido 5, 2 y 1, y dice, y arregló cuentas con ellos. O sea, fue uno por uno. Al que le dio 5, le preguntó qué había hecho con sus 5 talentos. Al que le dio 2, le preguntó qué había hecho con esos 2 talentos. Y el que había recibido 1, también le preguntó qué hizo con ese talento. O sea, este señor que reparte sus talentos, que reparte sus bienes y se lo da a sus siervos, no solo los reparte, se va, sino que vuelve. ¿A qué se refiere esta historia? Se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo, cuando establece su iglesia, pongámoslo en contexto ahora, cuando Jesucristo establece su iglesia, ahí en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo de manera sobrenatural sobre esos 120 hombres y mujeres, sobre esos 120 discípulos, ahí entonces la iglesia inicia su vida y su ministerio. Podríamos decir, de manera natural, para entenderlo mucho mejor nosotros, la iglesia tiene su fecha de iniciación en Hechos capítulo 2. ¿Con qué? Con el descenso sobrenatural del Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en oración. Y ahí el Señor entonces comienza una revolución, comienza un avivamiento y la iglesia comienza a crecer, comienza a extenderse, comienza a avanzar. Ahora, Jesucristo se va en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora, nada más para entender, Jesús ya vino hace 2000 años atrás, estuvo en esta tierra por 33 años, fue crucificado, resucitó, ascendió y fue glorificado, y ahí entonces Él desciende en Hechos capítulo 2. Pero en Hechos capítulo 1, verso 9, sus discípulos ven el ascenso de Cristo. Cristo no solo murió y resucitó, sino que también
ascendió a los cielos. Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse: yo voy a volver. Va a haber una segunda venida. Jesucristo va a volver a la tierra. Y esa es la esperanza, esa es la confianza que Dios le ha dado a sus hijos. Ahora nosotros como iglesia, nosotros como sus discípulos, estamos esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser 7 años antes que su segunda venida. Pero eso no lo voy a explicar ahora para no enredarles. Nada más quiero que quede claro. Este Señor que tenemos en esta historia, que reparte sus bienes, es Jesucristo. Y aquí le reparte a 3 personas. ¿Y por qué el número 3? ¿Por qué no 4 ni 5? ¿Por qué no 7 ni 8? ¿O por qué no 10? Porque 3 representa un todo. Eso quiere decir que Dios o Jesucristo le reparte a su iglesia habilidades, dones, pero a todos, no a algunos. Porque muchas veces se ha entendido o mal entendido de que el Señor Jesucristo como que tuviera hijos privilegiados o hijos regalones o consentidos, como que a este le da más y a este le da menos. Pero no es así. El Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia, el líder de la iglesia, el pastor de los pastores, el apóstol de nuestras almas, el dueño de la iglesia, Él repartió a cada uno de sus hijos habilidades y capacidades. Acá en esta historia se resume: a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero lo interesante es que cuando Él vuelve y pide cuentas. ¿Qué hizo cada uno con lo que había recibido? ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor Jesucristo no solo nos reparte habilidades, no solo nos da capacidades. Nosotros podemos revisar, por ejemplo, la lista de dones espirituales ahí en Romanos capítulo 12. Yo te animo para que leas ese capítulo completo. Y ahí te vas a encontrar que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le ha repartido a la iglesia varias habilidades. Aparece profecía, aparece liderazgo, aparece servicio, aparecen varias habilidades que tú puedes ir anotando, chequeando e ir separando. ¿Para qué? Para ir viendo cuál de estas habilidades se parece a mi comportamiento, a mi conducta, o cuál de estas habilidades tiene más nexo o se acerca más o tiene más armonía a mis tendencias, a mis gustos, a mis deseos. Bueno, eso tendrías que hacerlo ya a nivel más personal. Pero también después de Romanos 12, yo te invito a que vayas a 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Ahí también vas a encontrar otros dones, otras habilidades que el Señor le ha repartido a su iglesia, que el Señor le ha regalado a la iglesia. No te olvides, don es un regalo. Por lo tanto, es algo que recibes que no lo mereces. Simplemente Dios te lo quiere dar, Dios te lo quiere regalar y Dios te lo quiere compartir. No hay que ganarse el don. El don es un regalo. El don es una bendición anexa a las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. No te olvides que el mismo apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 1, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Y en esa toda bendición también vienen para nosotros habilidades, capacidades, herramientas del cielo para que nosotros podamos desarrollar y cumplir la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado. Así que ya tenemos Romanos capítulo 12. Yo te animo a que lo leas, lo escudriñes, revísalo. También tenemos 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Pero después también te invito para que vayas a Efesios capítulo 4. Lee todo ese capítulo y entre algunas habilidades que allí vas a encontrar van a haber 5 principales que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos no son 5 ministerios, como mucha gente lo dice, lo enseña y lo aprende. Estos no son 5 ministerios, estas son 5 habilidades. Son 5 dones
que Dios le ha regalado al cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano, tú y yo tenemos 5 sentidos para comunicarnos con el mundo natural. El Señor le ha regalado 5 habilidades, que ya las mencionamos, al cuerpo de Cristo, para que podamos desarrollar lo que Dios nos ha dado en el mundo espiritual. Así que ahí tenemos 5 habilidades. Y después te puedes ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y ahí creo que aparecen 1 o 2, 3 creo, dones que también puedes revisar. Así que si tú recapitulas lo que te acabo de decir, toma Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12, 13 y 14, Efesios capítulo 4 y también Primera de Pedro 4. Ahí vas a encontrar varios dones, varias habilidades que Dios le ha regalado a la iglesia, a ti, a mí, a cada uno de sus hijos. Eso ya lo recibiste, eso ya es tuyo, eso ya te pertenece. Ahora, ¿qué tengo que hacer si yo no sé qué dones tengo? Lo primero que yo te recomiendo es, si tú crees en la palabra, tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador y has entendido esta historia, has entendido esta parábola, ya sabes que este Señor repartió talentos o habilidades o dones para aplicarlo a cada uno de sus siervos. O sea, ninguno quedó sin recibir algo. Todos, sin excepción, recibieron algo. Uno 5, otro 2, otro 1. Asimismo, pasa en el cuerpo de Cristo. Yo no estoy aquí para decirte tú recibiste 3 dones, o tú recibiste 5, o tú recibiste 1. Eso tienes que verlo tú, en tu relación con Dios, en tu relación ministerial, en tu trabajo ministerial, donde tú te desarrollas, en tu congregación, junto a tu gente, en tu comunidad de fe. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio los dones. Pero aquí viene una parte muy importante que mucha gente no alcanza a abrir esta puerta de bendición. ¿Y cuál es? El que nosotros podamos descubrir esos dones que Dios nos ha dado. Necesitamos descubrirlos. Necesitamos saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Yo no puedo saber si soy bueno para un deporte si no practico ese deporte. O yo no puedo saber si tengo esta habilidad si no la practico. Yo necesito practicar, necesito desarrollar, necesito continuar en algo para saber si soy bueno o no en eso que yo creo que lo soy. Asimismo pasa con los dones espirituales. Así que, primer paso es descubrir aquellos dones que Dios nos ha dado. Ya vas a tomar un listado, te vas a ir a los versos bíblicos que te mencioné, de Romanos, Primera de Corintios, Efesios y Primera de Pedro. Ahí vas a hacer un listado. Algunos dicen que son 27, otros dicen que son 25. En eso yo no voy a discutir, pero haz un listado y ahí entonces comienza a ver y a revisar cuáles de esos dones crees tú que se asocian mejor contigo, que tienen mejor armonía contigo. Así que ahí, una vez que tú los vayas viendo, mirando, entonces tú vas a poder discernir o más comprender de una manera mucho más cercana y concreta. Parece que este es el don que yo tengo, parece que es profecía, o parece que es palabra de ciencia, o parece que es pastor, o parece que es maestro. Bueno, ahí cada uno de nosotros tiene que ir autoevaluándose. Siempre es importante buscar la ayuda de alguien más experimentado, de alguien que vaya más adelante, de alguien que ya haya descubierto sus dones, y pregúntale cómo descubrió sus dones, porque su experiencia también te va a ayudar a ti. El camino que él tomó también seguramente puede ser parte del camino que tú tengas que tomar. Decisiones que él tomó probablemente sean también decisiones que tú tengas que tomar. Así que, recapitulando, ya tenemos el listado de dones, pero una vez que tengamos ese listado, vamos a empezar a revisar para descubrir cuáles son esos dones que yo creo tener. Después que yo descubro esos dones, yo entonces los voy a desarrollar. ¿Y qué es desarrollar dones? Es ponerlos al servicio de alguien. Es ponerlos al lado de una persona que lo necesite. Por ejemplo,
Si yo tengo el don de sanidad, ¿cómo podría desarrollar ese don? Cada vez que yo esté al lado de un enfermo o de una enferma y de una persona que necesite de oración, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a ofrecer para orar por esa persona. ¿Para qué? Para que ese don se vaya desarrollando, ese don se vaya perfeccionando, ese don se vaya acrecentando. Y en la medida que ese don va creciendo, juntamente con eso, mi fe también va creciendo. Así que es muy importante que nosotros vayamos considerando que primero es descubrir aquellos dones que Dios nos ha dado, pero luego es desarrollar esos dones que Dios nos ha dado. Pero hay un tercer paso, que es potenciar esos dones que Dios nos ha dado. Así que hay 3 pasos para los dones espirituales. Número 1, descubrirlos. Número 2, desarrollarlos. Número 3, potenciarlos. La próxima semana yo te voy a hablar de cómo potenciar los dones o cómo se potencian los dones. Pero también te voy a dar pasos prácticos, cómo descubrir aquellos dones y habilidades que Dios nos ha dado. Seguimos con el mismo tema. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después? Y aquí entonces ya estamos en el paso donde tú comienzas a hacer o a convertirte en una persona que va a servir a otros, que va a ayudar a otros, que va a atender, proveer o suministrar a otros con las capacidades que Dios te ha dado. Dios no nos ha traído a su reino, no nos ha traído a su tierra, no nos ha traído acá simplemente para ser observantes o gente que va a estar mirando a otras personas. El Señor nos ha traído para que seamos protagonistas. El Señor nos ha traído para que usemos aquello que ha puesto en nuestras manos. Esas herramientas son útiles para ayudar a otras personas. Si en eso, por ejemplo, tu habilidad tiene que ver con consejería, tiene que ver con intercesión o tiene que ver con oración, quizás los próximos años entonces vas a estar atendiendo personas con problemas emocionales o matrimonios con problemas matrimoniales o familias con problemas familiares porque tienes esa habilidad. Ahora, ¿cuál es el chiste? ¿Qué es lo importante de esto? Que con la herramienta que Dios nos ha dado, estamos glorificando a Cristo. Que cada vez que la usamos en bien de otra persona, lo que estamos haciendo es glorificar a Cristo. Y esto me recuerda lo que dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, verso 10. Quiero ir cerrando con este verso. Repito, Efesios capítulo 2, verso 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obra del ministerio está compuesta de buenas obras. Voy a repetir eso. La obra del ministerio está compuesta de buenas obras. Y las buenas obras son aquellos dones, habilidades o capacidades que yo pongo al servicio de mi prójimo, al servicio de la gente. Y cada vez que yo pongo al servicio de la gente algún don o dones que Dios me ha dado, estoy glorificando y manifestando a Cristo. Mira qué importante, esos dones que Dios nos ha repartido, que Dios nos ha regalado o que Dios nos ha dado, es para ayudar a otras personas. Pero cada vez que usamos eso, es para dignificar, glorificar y exaltar a Cristo. Porque en definitiva, ¿de qué se trata el Evangelio? De Cristo y para Cristo. Así que yo quiero animarte con esta enseñanza y espero que la compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, porque creo que la iglesia necesita entender de una manera mucho más clara y específica de qué se trata ser un hijo de Dios.
No es solamente asistir a una congregación, no es solamente cantar coros con el resto de la gente, no es solo escuchar pasivamente un sermón domingo tras domingo y año tras año. Es mucho más que eso. Hay una obra de ministerio que Dios nos ha repartido a cada uno. Lo repito y lo resalto, que Dios ha repartido a cada uno, a ti, a mí. Mira, si tienes un día de convertido, un día de conocer a Jesucristo, ya el Señor te repartió una obra de ministerio. A mí el Señor ya me repartió una obra de ministerio. Y a cada uno de nosotros, sus hijos, Él nos ha dado una asignación del cielo, una asignación divina, que un día le vamos a dar cuenta a Dios por eso que ha puesto en nuestras manos. Así que hoy quiero cerrar diciéndote, no fuimos llamados para ser espectadores, no fuimos llamados para ser pasivos, fuimos llamados al reino de Dios para ser protagonistas activos con esas habilidades, dones o capacidades que Dios nos ha dado para que otros sean bendecidos, sean ayudados y de acuerdo a eso ellos también puedan glorificar a Jesucristo. Ha sido de verdad un gusto compartir esto contigo. Espero que te haya ayudado, aclarado algunas cosas, pero más que quede ahí en tu mente, yo oro para que esto se haga realidad, para que tú empieces en estos próximos días o semanas a preguntarte cuáles son los dones que Dios me dio. ¿Cómo descubro aquellos dones que Dios me dio? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo conversar? No te olvides, hay gente que va mucho más adelante que nosotros. Y en Cristo necesitamos esa humildad para acercarnos a ellos, para preguntarle a ellos y que ellos nos ayuden también y nos enseñen cómo ellos descubrieron los dones para que también nosotros hoy día los descubramos, los desarrollemos y los potenciemos. Así que desde acá, de nuestro hogar, el Centro California, nos despedimos deseando que tengas una hermosa, gloriosa y poderosa semana y Dios mediante será hasta el próximo domingo a la misma hora por este mismo medio. No te olvides, comparte con otros que esta palabra pueda llegar a aquellos que también la necesitan. Nos vemos, Dios mediante.